Bienvenidos a un nuevo viaje hacia las profundidades del conocimiento. En nuestra inmersión de hoy vamos a adentrarnos en las entrañas mismas del sistema educativo. Ujú. Y, por supuesto, en la psicología del aprendizaje. Para quienes nos escuchan y alguna vez se han sentado en un aula, ya sea para recibir lecciones o para impartirlas, el material que tenemos sobre la mesa va a resultar absolutamente revelador. Desde luego. Nuestra brújula para este análisis a fondo es un documento académico, o sea, fascinante, del año 2015. Sí. Está escrito por el profesor José Guillermo Filipone Kaplunch, de la Universidad Nebrija, y se titula Aspectos problemáticos del proceso enseñanza-aprendizaje en la formación profesional. Y la misión que tenemos en esta sesión es extraer las auténticas pepitas de oro que esconde este documento, porque es verdaderamente muy incisivo. Totalmente. El objetivo central es descubrir cómo la forma en que el sistema, el cuerpo docente y el propio alumnado lidian con los errores, sumado a cómo se gestionan los conflictos cotidianos dentro de un recinto escolar, pues no solo define la calidad de lo que se asimila en el cerebro, Claro, no se queda ahí. exacto, sino que moldea de forma irreversible cómo las personas se comportan después en la sociedad adulta. Es brutal. El gancho aquí, o sea, la promesa para quienes buscan aprender de esta inmersión, es que al terminar de repasar estos conceptos, la perspectiva sobre los propios tropiezos e incluso sobre esas fricciones diarias en cualquier entorno va a cambiar por completo. Va a dar un giro radical, sí. Para arrancar, el texto plantea una paradoja que, a mí personalmente, me resulta deslumbrante. Toda la educación tradicional parece erigirse sobre una lucha titánica contra el error, ¿verdad? Ujú. Se busca erradicarlo a toda costa con bolígrafo rojo y calificaciones punitivas. Sin embargo, la ironía es que equivocarse representa la mejor, y casi la única, verdadera oportunidad para que se produzca un aprendizaje profundo. Es que esa contradicción atraviesa prácticamente todo el modelo educativo occidental. Ya. O sea, se asume en la teoría pedagógica que el error enseña, eso te lo dice cualquiera, pero la realidad de la práctica diaria en las aulas es que equivocarse genera un inmenso grado de angustia, De estrés. muchísimo estrés. Se castiga mediante la pérdida de puntos, se penaliza socialmente o, en el mejor de los escenarios, se corrige de manera apresurada simplemente para ocultarlo y pasar a la siguiente lección sin hacer ruido. Bueno, vamos a desgranar esto porque el estigma del error es un peso con el que carga cualquier individuo desde la infancia. Así es. El documento menciona un refrán enormemente popular que ilustra esta mentalidad a la perfección. Solo un burro tropieza 2 veces en la misma piedra. Qué frase, ¿eh? Fíjate que esa simple frase popular encapsula cómo la sociedad convierte a quien falla, y especialmente a quien reincide en un fallo, en un ser completamente estigmatizado. Totalmente. El resultado es un estudiante temeroso, obsesionado por cómo se valora su persona en lugar de enfocarse en el contenido que intenta dominar. Lo fascinante aquí es entender de dónde viene esta versión tan profunda al desacierto, porque no es casual, no surge de la nada. Claro, tiene una raíz. El texto enmarca esta fobia al error dentro del eficientismo y el pragmatismo que dominan el mundo capitalista y tecnocrático moderno. Ujú. La educación ha dejado de ser una exploración intelectual para orientarse casi en exclusiva hacia la competencia y la obtención de logros puramente mensurables. Números. Exacto. Números. Organismos internacionales con un claro corte economicista como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo e incluso instituciones como la UNESCO han impulsado paradigmas cuyo fin último es la máxima eficiencia. Ya. Esto ha transformado lo que antaño se denominaba enseñanza comparada en una fría comparación de resultados. Y el reflejo más evidente de esta tendencia son las famosas pruebas estandarizadas internacionales, como el conocido informe PISA. Que son evaluaciones que aplican exactamente la misma vara de medir a realidades que son, o sea, incompatibles, Efectivamente. ignorando si el pupitre está ubicado en una metrópolis europea hiperconectada o en una zona rural con enormes carencias de infraestructura. Se pretende que el número final resuma toda la complejidad del desarrollo humano. Y al asumir esa relación matemática y unívoca entre la enseñanza y el resultado, pues se ignora por completo el ecosistema socioeducativo. Pero el texto revela un detalle sobre estas políticas institucionales que resulta francamente escalofriante. Madre mía, a ver, por el nivel de perversión que introduce en el sistema. Llegó a existir la propuesta formal de hacer que el salario de los docentes dependiera directamente de las calificaciones y los resultados de aprendizaje obtenidos por sus alumnos en estas pruebas estandarizadas.
Es que es evidente que un modelo así dinamita cualquier proceso pedagógico genuino. O sea, si la capacidad de un profesional de la enseñanza para pagar sus facturas a fin de mes depende de que no haya ni un solo fallo en un examen oficial, el error queda inmediatamente desterrado como herramienta didáctica. Pasa a ser el enemigo. Pasa a ser el enemigo público número uno. Se fomenta por pura supervivencia la inercia de ocultar el error. El profesional se ve sometido a una presión asfixiante para convertirse en un mero entrenador, ¿no? Ya un preparador de tests. Su labor se reduce a adiestrar a los alumnos para que superen pruebas y maquillen las estadísticas, en lugar de guiar al estudiante para que analice su fallo, lo comprenda y reconstruya su propio conocimiento desde los cimientos. Claro. El sistema termina premiando la evitación del riesgo, lo que aleja al estudiante excelente del estudiante que simplemente es calificado como mediocre por no encajar en el molde. Y resulta un contraste brutal cuando se observa cómo asimilan información las nuevas generaciones en cuanto ponen un pie fuera del recinto escolar. El documento subraya que la juventud actual crece inmersa en contextos de aprendizaje informal muy potentes, navegan por interfaces digitales complejas o se sumergen en videojuegos, y en esos entornos operan de manera puramente intuitiva. Eso es. El mecanismo principal es el ensayo y error, ejecutado sin ningún tipo de prejuicio ni miedo al juicio externo. Un jugador pierde una partida, analiza la estrategia fallida, ajusta el mando y vuelve a intentarlo de inmediato, asumiendo el fallo como una mecánica natural del progreso. Para dotar de rigor científico a la vital importancia de ese mecanismo de ensayo y error, el autor recurre a un concepto clásico del cognitivismo formulado por Piaget. Ajá. La premisa es que la construcción del conocimiento humano se fundamenta en dinámicas constantes de equilibrio y desequilibrio. Viendo esa teoría, da la impresión de que ese desequilibrio del que habla Piaget describe a la perfección esa sensación de confusión temporal, ¿no? Sí. Esa pequeña crisis que ocurre en la mente cuando alguien cree dominar una fórmula matemática y, de repente, el resultado final no encaja con la solución esperada. Es exactamente esa ruptura de la zona de confort. Cuando el intelecto se topa con un obstáculo insalvable o comete un error, el equilibrio cognitivo se resquebraja. Ya. Esa pérdida de equilibrio genera incomodidad y cierta vulnerabilidad. Pero es un motor biológico absolutamente indispensable. Es el impulso que empuja a formular nuevas preguntas, a investigar alternativas y a reevaluar la situación. Claro. Solo atravesando ese valle de confusión se logra alcanzar un nuevo estadio de conocimiento que restaura el equilibrio a un nivel superior. Si la estructura educativa penaliza la caída inicial e impide que el cerebro pierda ese equilibrio por miedo al castigo, pues se está saboteando el mecanismo natural más primario del aprendizaje humano. Es el equivalente a intentar enseñar a alguien a montar en bicicleta, prohibiendo de antemano que la bicicleta se incline lo más mínimo. Totalmente. El resultado es la parálisis total. Esta rigidez nos empuja hacia otro gran bloque del documento, que se encarga de desmontar una de las mayores ilusiones del entorno académico: el mito de la clase perfecta. La teoría didáctica que se estudia en los despachos dibuja un ecosistema ideal, donde cada minuto está planificado y cada alumno responde al estímulo previsto. Sin embargo, quienes acumulan años de experiencia, esos viejos docentes que menciona el texto con un respeto tremendo, comparten una certeza inquebrantable que la teoría prefiere ignorar. Y es que la clase perfecta sencillamente es una ficción. Siempre existe, y debe existir, un margen considerable de desacierto y espontaneidad. La realidad del aula demuestra a diario que las limitaciones en la infraestructura, las imposiciones burocráticas de la institución y esa presión latente por la perfección estadística hacen que aplicar un diseño instruccional puro sea una quimera. Una fantasía. Un diseño pedagógico verdaderamente útil requiere realismo y, por encima de todo, flexibilidad. Cuando un educador elabora una programación excesivamente rígida, convirtiéndose en prisionero del temario oficial o del libro de texto impuesto por la administración, corre el riesgo de caer en el diletantismo. Y para quienes no estén familiarizados con el término, caer en el diletantismo significa terminar actuando casi como un aficionado, es decir, improvisar sobre la marcha sin verdadero rigor profesional, precisamente porque el plan original era tan inflexible e irrealizable que se desmorona al primer contacto con la realidad del aula. Y el colapso de esa planificación choca frontalmente con la forma en que se estructuran los planes de estudio. El texto identifica una fisura enorme en este aspecto.
con demasiada frecuencia, los objetivos formativos reales se mantienen como un misterio inescrutable para el propio alumnado. Es que es absurdo. Es una dinámica perversa donde el estudiante se ve forzado a jugar a las adivinanzas, intentando descifrar qué es exactamente lo que la figura de autoridad espera de su rendimiento. Para que el aprendizaje sea efectivo, los objetivos deben ser explícitos, transparentes y de conocimiento público desde el minuto cero. Esa falta de transparencia en los objetivos tiene un coste altísimo en la motivación. Si no hay claridad sobre la meta, es imposible trazar un camino lógico para alcanzarla. Lógico. Todo este problema de diseño arquitectónico de las asignaturas desemboca inevitablemente en un fallo sistémico en la forma de medir el éxito. El documento emplea una metáfora visual muy poderosa al hablar de la evaluación, advirtiendo que jamás debería reducirse a una simple instantánea final. Esto plantea una cuestión importante sobre el propósito mismo de calificar. Si la evaluación se concibe únicamente como esa fotografía estática al final de un largo proceso, una autopsia académica, por así decirlo, se aniquila por completo su potencial formativo. Totalmente. La evaluación necesita ser un flujo continuo. Solo así es posible detectar a tiempo esos valiosos desequilibrios cognitivos de los que hablábamos hace un momento, permitiendo la corrección de deficiencias mientras el proceso está vivo. Claro. Cuando la medición ocurre exclusivamente en el último día del calendario, desaparece cualquier margen de maniobra, tanto para que el estudiante rectifique su rumbo como para que el profesional reajuste su metodología. Esa instantánea final representa el temido examen de cierre de curso, el momento crítico donde el alumno se lo juega absolutamente todo a una sola carta, elevando la ansiedad a niveles paralizantes. Sí, sí. Y hablando de instrumentos de evaluación desajustados, el documento saca a la luz una situación que roza la comedia absurda respecto a las encuestas institucionales. Es increíble eso. A menudo, las direcciones de los centros exigen que el alumnado valore al profesorado mediante cuestionarios genéricos plagados de preguntas irrelevantes para su contexto específico. Se cita el caso de asignaturas técnicas, donde no se imparte ninguna competencia idiomática, y sin embargo los estudiantes deben responder a la pregunta de si el profesor realiza actividades en inglés. Es de locos. Es un reflejo clarísimo de la desconexión abismal que puede existir entre la burocracia académica de los despachos y la realidad que respira el aula a pie de pupitre. Una burocracia obsesionada con la recopilación de datos ciegos. Un diagnóstico inicial mal planteado o una evaluación despojada de su contexto social y humano tiene la capacidad de dinamitar la mejor de las intenciones pedagógicas. Desde luego. Cuando un entorno impone reglas rígidas, oculta sus objetivos y castiga el error natural, la frustración se acumula rápidamente. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante porque esa acumulación de frustraciones por evaluaciones injustas y falta de flexibilidad convierte el espacio de aprendizaje en una olla a presión. Y cuando esa olla a presión estalla, el aula se transforma en un campo de batalla. Sí, entramos en terreno pantanoso. Entramos de lleno en la disrupción, el manejo de incidentes y el acoso escolar. Lo primero que hace el autor es romper un tabú fundamental al establecer que el conflicto, por su propia naturaleza, no lleva implícita una connotación negativa. Redefinir el conflicto es el primer paso para desactivarlo. En esencia, una situación conflictiva no es más que la colisión inevitable de intereses o necesidades divergentes. Ya. Un centro educativo funciona como una microsociedad tremendamente compleja, donde convergen individuos con orígenes, expectativas y roles muy dispares. En ese caldo de cultivo, la fricción es el estado natural de las cosas. Claro, es inevitable. Si ese choque se canaliza manteniendo el respeto mutuo, operando como un intercambio vigoroso de perspectivas, se convierte en un instrumento indispensable para madurar y aprender a forjar consensos. La tragedia se desencadena cuando las herramientas fallan, el conflicto se enquista y la situación degenera hacia la agresión deliberada, la violencia o la indisciplina crónica. Para dimensionar la gravedad de lo que ocurre cuando se cruza esa línea, el texto recurre a datos sumamente reveladores extraídos de informes del Defensor del Pueblo. Ojo a los datos. Se presenta una comparativa entre el año 2000 y el 2007, enfocada en el maltrato entre iguales dentro de la educación secundaria. Al desgranar las cifras, surge un panorama lleno de claroscuros. Por un lado, se observa una reducción en la violencia más explícita y visible. El porcentaje de estudiantes que sufrían insultos directos descendió del 39,1% al 27%.
Asimismo, la incidencia de motes ofensivos cayó del 37,7% al 26%. Esas caídas en la agresión frontal y verbal podrían invitar a un optimismo prematuro, porque se registró también una merma en los casos de acoso sexual y en las agresiones físicas indirectas, como esconder o romper pertenencias. Sin embargo, el dato que hiela la sangre es que la exclusión social directa, es decir, el acto calculado e invisible de aislar a un individuo y no dejarle participar deliberadamente en el grupo, se mantuvo petrificado en niveles idénticos. Es como si la agresividad hubiera mutado, abandonando el patio físico para volverse mucho más silenciosa, pero conservando intacta su crueldad. Los apuntes que acompañan a esta investigación incluyen una descripción visual de ciberacoso que ilustra esta evolución de forma desgarradora. Es una imagen muy potente. Muestra un personaje de animación con los hombros caídos y una expresión de aislamiento absoluto, iluminado solo por el brillo de un ordenador en la soledad de su habitación. Ujú. En la pantalla de una red social, un perfil cobarde amparado en el anonimato, bajo el alias Billy Ray de los Perdedores, ha tecleado con letras inmensas el insulto «cabeza de alcornoque». La imagen transmite cómo la burla ha roto las barreras físicas de la escuela para perseguir a la víctima hasta su refugio más íntimo, dejándola sin escapatoria posible. La vulnerabilidad que proyecta esa escena es total, y el informe agrava esa sensación de desamparo al exponer el impenetrable muro de silencio que rodea estas dinámicas destructivas. Qué duro es eso. El comportamiento de quienes sufren agresiones sigue un patrón jerárquico muy claro a la hora de buscar auxilio. En primera instancia y de forma abrumadoramente mayoritaria, recurren a su círculo de amistades. Claro, a sus iguales. Con mucha menor frecuencia se atreven a trasladar la angustia al núcleo familiar. Y en la base de esa pirámide, de una manera que resulta casi puramente anecdótica, acuden a la figura del profesorado para denunciar la situación. Esa falta de confianza en los adultos se vuelve aún más dramática al observar el rol del resto del grupo. Las estadísticas de pasividad son apabullantes. El 91% del alumnado reconoce haber presenciado los insultos, los motes o las marginaciones. 91% es una barbaridad. Es decir, 9 de cada 10 personas en el entorno son testigos directos del sufrimiento ajeno. Y sin embargo, ante esa evidencia masiva, apenas un ínfimo 10% reúne el valor para mostrar un rechazo abierto y confrontar la injusticia frente al agresor. Al apuntar hacia la responsabilidad de las figuras adultas en la perpetuación de este ecosistema hostil. Atención a esto. Hay un dato demoledor. Alrededor de 2/3 del profesorado, según las observaciones de las propias jefaturas de estudios, indican que algún colega de profesión en su mismo centro incurre en prácticas abusivas, llegando a insultar o ridiculizar públicamente a los estudiantes bajo su tutela. Que 2/3 de la plantilla detecten comportamientos denigrantes provenientes de sus propios compañeros de claustro evidencia un fallo sistémico, y a esto se suma una tendencia evasiva muy común. Cuando los niveles de fracaso académico se disparan o la convivencia se vuelve insostenible, resulta habitual que una parte del sector educativo externalice la culpa. Sí, el echar balones fuera. El argumento recurrente es responsabilizar en exclusiva al contexto social desfavorecido o a una situación familiar desestructurada. Obviamente esos factores tienen un peso indiscutible, pero al utilizarlos como escudo de forma sistemática, los profesionales renuncian a su propia agencia, Totalmente. ignorando el tremendo poder transformador que tienen para alterar la dinámica social dentro de las 4 paredes de su clase. Esa tendencia a mirar hacia otro lado agiganta la brecha de confianza. Ante esta parálisis, el documento destaca la necesidad de abandonar las medidas puramente punitivas, que solo barren el problema bajo la alfombra temporalmente, para adoptar enfoques integrales. Ya. Se menciona el valor de iniciativas como la educación para la paz, concebida no como una asignatura aislada, sino como un proyecto de profundo calado ético, político y pedagógico. La intención es empapar toda la vida del centro de una cultura que fortalezca la confianza, celebre la diversidad y enseñe de forma explícita los mecanismos de la convivencia pacífica. Porque llenar de partes sancionadores un expediente o decretar expulsiones temporales jamás ha enseñado a nadie cómo habitar el mundo junto a personas con las que no se está de acuerdo. Simplemente reprime el síntoma hasta la próxima explosión. Si conectamos esto con el panorama general, llegamos al núcleo de la solución metodológica que propone el texto,
Una herramienta vital no solo para el entorno escolar, sino para la vida adulta. El dominio de la mediación y la negociación. Esto es oro puro. La clave reside en dotar a las personas de la capacidad para resolver ese choque de intereses del que hablábamos. El autor traza una línea divisoria muy nítida entre dos enfoques antagónicos. Primero describe la negociación competitiva, una dinámica tóxica basada en el ejercicio crudo del poder y el atrincheramiento en la posición propia. Ujú. Cuando una figura de autoridad zanja una disputa imponiendo su criterio desde una posición de superioridad, la otra parte acatará la orden por mera supervivencia, pero en su fuero interno se enraizará una semilla de profundo resentimiento y una intensa sensación de injusticia. En ese escenario competitivo, se logra apagar el incendio inmediato, pero se destruye la relación a largo plazo. En las antípodas de ese modelo, se sitúa la negociación colaborativa. Bajo este paradigma, el objetivo es establecer un canal de comunicación cimentado en un plano de estricta igualdad, donde todas las partes asumen desde el primer segundo que la resolución pacífica exige la disposición innegociable a ceder terreno y otorgar parte de la razón al otro. Exacto. Para garantizar que ese equilibrio no se rompa, emerge como una pieza fundamental la figura del mediador. Y es crucial desmitificar el rol de esa figura. El instinto tradicional del adulto, frente a una disputa juvenil, es intervenir asumiendo el papel de juez implacable o de agente policial, dictaminando quién es culpable y repartiendo condenas. La verdadera mediación huye despavorida de ese enfoque. Totalmente. Y en los conflictos de sus compañeros. Esta estrategia desactiva por completo la resistencia y la tensión defensiva que provoca la presencia de una figura de autoridad superior, estimulando al mismo tiempo una madurez y una autonomía fascinantes en el grupo. El funcionamiento interno de esa mediación es pura orfebrería verbal. Quien media no emite juicios de valor ni aporta opiniones personales. Su labor es utilizar la estructura del lenguaje con precisión quirúrgica. Así es. Y, como cúspide de la técnica, utiliza lo que se denominan preguntas circulares. Viendo cómo se describen, da la impresión de que estas preguntas circulares buscan romper ese bucle mental cerrado, donde un individuo está obsesionado exclusivamente con la ofensa que ha recibido, obligándole a levantar la vista. Esa es exactamente la función de las preguntas circulares. Obligan a la persona a descentrarse, a analizar las ramificaciones de la situación y a conectar sus propias acciones con las consecuencias emocionales que provocan en terceros, forzando un ejercicio de empatía que desarma la hostilidad. Fíjate qué interesante. Sumado a esto, el mediador debe dominar técnicas como el parafraseo, que consiste en devolver a la persona un resumen de su propio relato, pero destilando la emoción subyacente y eliminando la toxicidad verbal. También se emplea el replanteamiento, una maniobra brillante que coge un reproche destructivo y lo transforma en la formulación objetiva de un problema que necesita ser solucionado de manera conjunta. Toda esta ingeniería conversacional tiene un propósito primordial en el que el documento se detiene con especial atención: lograr que los implicados crucen la inmensa frontera que separa una posición de un interés. Distinción vital. La posición no es más que la exigencia superficial, la consigna inamovible que se grita en medio de la discusión. El interés, por el contrario, representa la necesidad profunda, legítima y a menudo oculta que motiva esa exigencia. Mientras el diálogo se mantenga estancado en el choque de las posiciones, el acuerdo es una quimera. Es una distinción que cambia las reglas del juego. Imaginemos un aula donde dos estudiantes entablan una acalorada discusión exigiendo ocupar el mismo pupitre al fondo de la clase. Su posición compartida y excluyente es que quieren sentarse exactamente en esa silla. La misma silla. Si un mediador empieza a escarbar mediante preguntas abiertas, podría descubrir que el interés real de uno de ellos es que necesita sentarse al fondo porque le agobia estar cerca de la puerta, mientras que el interés del otro es que quiere ese lugar porque hay un enchufe cerca y la batería de su portátil falla. Claro, cambia todo. Al sacar a la luz los verdaderos intereses, el problema muta, abriendo un abanico de soluciones creativas que satisfagan ambas necesidades reales sin que nadie sienta que ha perdido la batalla. Y para garantizar que las partes negocien con honestidad y sin pánico a quedarse con las manos vacías, el texto introduce un último concepto técnico, el MAN, o la mejor alternativa al acuerdo negociado. El famoso MAN. Para entenderlo de forma sencilla, el MAN funciona como un paracaídas de emergencia. Por ejemplo, el MAN de un estudiante que está negociando la resolución de un conflicto grave con otro compañero podría ser el conocimiento previo de que, si el diálogo fracasa irremediablemente, tiene la opción formal e institucional de solicitar un cambio de grupo.
Ser consciente de que existe esa vía de escape paralela otorga la seguridad psicológica necesaria para sentarse a la mesa de mediación con una actitud mucho más abierta y constructiva. Con todas estas herramientas sobre la mesa, el autor decide coronar el bloque dedicado al conflicto lanzando una reflexión analógica que resulta sublime por su sencillez y su contundencia. Lanza una pregunta directa sobre la naturaleza de las disputas en la etapa de educación infantil. A ver, ¿Cuáles son los motivos reales por los que pelean los niños más pequeños? La respuesta se reduce a disputas por juguetes, exigencias de atención afectiva y defensas de su espacio de juego inmediato. sí. A continuación, traslada la pregunta a la edad adulta. ¿Por qué se enzarzan en conflictos las personas mayores? Invariablemente por la posesión de objetos materiales, por vínculos afectivos y por la delimitación de su espacio físico o social. Y elevando la escala al máximo nivel, se pregunta por las motivaciones ocultas tras los conflictos geopolíticos entre naciones. Las razones vuelven a ser el control del territorio, los intereses económicos y el ansia de poder. Objetos, espacio y dominación. Es decir, las raíces estructurales que originan la fricción son universalmente humanas y permanecen inalterables independientemente de la magnitud del escenario. Ir tiempo y recursos en enseñar a la juventud a desenredar un conflicto por un turno de palabra o un pupitre no es una mera cuestión de mantenimiento del orden interno. Es, en su forma más pura, el campo de entrenamiento definitivo para asegurar la convivencia democrática y la preservación de la paz social a gran escala en las décadas venideras. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si recopilamos todas las piezas de este profundo análisis, la conclusión es que el aprendizaje auténtico exige una demolición total de ciertos paradigmas heredados. Obliga a dejar de observar los fallos propios y ajenos como manchas vergonzosas que deben ser ocultadas bajo la alfombra de la burocracia, para empezar a valorarlos como ese estado de vulnerabilidad y desequilibrio transitorio sin el cual el intelecto humano jamás avanza. Exacto. Y nos proporciona la lucidez necesaria para comprender que las crisis interpersonales, ya sea un estallido de disrupción en un recinto académico o una negociación al límite en el ámbito profesional, jamás encontrarán una salida real a través de la represión ciega y el castigo. La única salida viable pasa por aplicar una empatía táctica, capaz de discernir entre la posición rígida que alguien exige y el interés genuino que desesperadamente necesita proteger. El recorrido por todas estas conclusiones ha sido verdaderamente esclarecedor, pero a la vez esto plantea una cuestión importante para el futuro inmediato, una reflexión que se erige sobre los cimientos de todo lo que acabamos de explorar. Si asumimos como una certeza científica que la navegación por el conflicto de intereses y la travesía constante por el ciclo de ensayo, error y corrección son los dos pilares maestros sobre los que se edifica la personalidad y se alcanza la madurez social, Ojo a esto. ¿qué escenario nos espera en un horizonte cercano dominado por plataformas educativas puramente digitales, donde la experiencia del usuario está milimétricamente gestionada por inteligencia artificial? Si la humanidad avanza hacia el diseño de ecosistemas virtuales donde la fricción interpersonal se elimina mediante algoritmos y el software se encarga de guiar el proceso de forma tan profiláctica que hace virtualmente imposible que el usuario cometa un error grave, ¿estaremos bajo la loable y bien intencionada premisa de erradicar para siempre lacras como el acoso escolar, sacrificando sin darnos cuenta el mecanismo evolutivo más antiguo, poderoso, del que disponemos para aprender a ser verdaderamente humanos en sociedad? Es una incógnita espectacular que merece quedar flotando en el aire. Representa un desafío intelectual inmenso para replantear la dirección exacta hacia la que se dirige el concepto mismo de la educación en el siglo XXI. Ha sido un ejercicio apasionante desentrañar juntas todas estas ideas transformadoras. A quienes han dedicado su tiempo y su curiosidad a acompañarnos en este análisis a fondo, nuestro más sincero agradecimiento. Queda extendida la invitación a seguir cuestionando las certezas heredadas, a no temar la búsqueda de ese desequilibrio cognitivo que enciende la chispa del progreso, y nos volveremos a encontrar en la próxima inmersión. Hasta pronto. El privilegio ha sido inmenso. Que no se detenga el análisis crítico de la realidad y que nunca se olvide que tropezar es el requisito indispensable para comenzar a caminar con firmeza. Un afectuoso saludo y hasta la próxima sesión.